tratar de minimizar, de banalizar, de ocultar y de prohibir sencillamente todo aquello que lesiona los intereses de la clase monopólica en el poder. Obviamente a la cabeza de esta clase monopólica se encuentra la radio y la televisión, gran parte de la prensa, que no toda, y de esa manera podemos decir que las aseveraciones de Felipe Calderón son falsas. No lo decimos ahora que está por concluir este sexenio, sino lo hemos dicho siempre. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, dos o tres cosas fundamentales nos llaman la atención acerca de Felipe Calderón en su salida. Se ha desarrollado en él una patología de valuación, es decir, él quiere valorarse. Él quiere de una forma muy evidente, con el apoyo que siempre ha tenido de los medios de comunicación electrónicos, quiere decir que su sexenio fue un sexenio de aportaciones para la vida de México. Si esto hubiese sido una verdad, no existiera la urgente necesidad de crear una institución que combata la corrupción. Las cosas caen por su propio peso. Si Felipe Calderón deja un país honorable, digno, pacífico, seguro, próspero y con dinero, como él nos lo hace saber, ¿para qué habríamos de crear? ¿Para qué se pretendería crear una institución que combata la corrupción? Pero si con la corrupción no existe. Si nos atenemos a lo que dice Felipe Calderón, la corrupción es una memoria del pasado, no de su sexenio. Pero llega Peña Nieto y dice, bueno, no, vamos a crear una secretaría que combata la corrupción. Obviamente no vamos a crear una oficina de combate a las adicciones si no hay adicciones, por ejemplo. Si no hay quien fume droga, ¿para qué vamos a poner a alguien que combata la marihuana o la cocaína? Si no hay corrupción y, como dice Felipe Calderón, todo está bien, todo es óptimo, la economía es boyante, el mexicano vive feliz y tranquilo sonriendo al conjuro de las telenovelas. Si todo está bien, ¿por qué crear una institución que combate la corrupción? Eso por una parte. Por otra parte, cuando México se norteamericaniza, es esa tendencia sistemática continua de la culturización del mexicano hacia una conducta norteamericanófila. Norteamericanófilo quiere decir amigo de los Estados Unidos, pero Estados Unidos no es amigo de México. Estados Unidos ve con interés. Ayer estaba diciendo un locutor, qué interesante, qué fuerza, qué fortaleza, porque los jovencitos ahora que estudiaron en la universidad le encuentran la palabra fortaleza. Yo creo que es una expresión, un giro del lenguaje traído del inglés. A ver, fortaleza, yo tengo una fortaleza. Hay un montonal de calificativos, de adjetivos calificativos para decir que son mis méritos, mis cualidades, mis condiciones, mis buenas intenciones, mis valores, está muy bien llamarlo, mis cualidades. Cuento con un bagaje que puede ser de gran utilidad para tal causa. No, aquí se le llama ya mis fortalezas, que se dice en inglés quién sabe cómo, pero que me suena de pitorreo. Entonces, las fortalezas de México, decía el locutor ayer, que tienen ¿cuánto tienen? 3,000 kilómetros, 2,500 kilómetros, que es una fortaleza para México. No, tener un buen vecino es una bendición, pero no podemos decir que Estados Unidos sea un buen vecino. Veamos la realidad. Y además hay otra que culturalmente deberíamos de pensar. Fortaleza es fortress, pero yo no pienso que sea lo adecuado decir tus fortalezas,
Bueno, ya está ahí que dicen en el Twitter que muchas gracias. Margarita, mucho gusto, muchas gracias. Y otro joven que no sé qué diga. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos, lo están viendo las personas por radioamblo.tv, por la nuevarepublica.com y también lo están viendo por notipoemas.com. Y aquí dice, ahí dice cállate tú, pero no me dice a mí, así se llama él, nomás dice que aquí estamos ya. Bueno, entonces, fíjense ustedes, de una o por otra, el sexenio de Felipe Calderón fue un sexenio que tuvo varias características y las voy a tratar de mencionar muy objetivamente, sin que me haga yo ni un lado ni para un lado ni para otro. Tuvo dificultades en su elección, tuvo dificultades para llegar a conseguir el hecho de conseguir llegar a la presidencia. Tuvo dificultades a la hora de que fue nominado. Finalmente, con ciertos apoyos, llegó a sentarse en la silla de los Pinos. Y comenzó un proceso en el cual él tenía que consolidar, hacer sólido su poder. Parecería ser que el presidente de la República tiene como objetivo principal en manifestar poder, otorgándole a la característica del poder la condición de fuerza. Hay muchas cosas que dan poder, pero no le importan al presidente de la República. El prestigio, por ejemplo, la congruencia, el buen ejemplo. Un presidente no se caracteriza por su congruencia, porque lo que dice hoy lo niega mañana. Porque no es que cambie de opinión, no la tenía desde antes. Es decir, le vale un gorro. Y con el apoyo de los medios de comunicación puede convertir en una veracidad lo de hoy, diciendo que lo de ayer fue mentira. Es decir, no existe congruencia. No existe pulcritud. Pulcritud, si lo buscas en el diccionario, debe querer decir blanco, transparente, limpio. Pulcro, que es un calificativo. No existe porque le vale gorro. No le importa. Por eso existe la televisión, para que minimice lo negativo y magnifique lo que pueda alimentar la grandeza de su ego o de su personalidad. La lucha que sirvió para consolidar el poder de Felipe Calderón en contra de las adicciones fue una lucha que cumplió ampliamente con el cometido para lo cual estuvo planeada. Yo me estoy fijando en lo que digo, por favor ustedes también. Fue una estrategia, fue un plan, pero costó muchas vidas de mexicanos. Si no hubiera costado vidas de mexicanos hubiera sido muy grave, pero el asunto se agrava en cuanto que miles de mexicanos murieron para consolidar el poder de una manera más fehaciente, más evidente ante los medios de la comunicación mundial. De tal manera que ahora el leitmotiv, que creo que quiere decir la cantaleta o el trending topic de una reunión presidencial, digamos Obama Calderón, Obama Peña, como lo fue Obama Calderón, es el hecho de decir vamos a luchar, pero se escogen métodos de lucha que no corresponden exactamente a la finalidad que se pregona. Debemos pensarlo que desde 1990, como está demostrado por algunos documentos que hay, que se detectó
en un programa que grabé en la UNESCO en 92, porque ahí los grababa, en la UNESCO sabía que entre más se hable de la lucha contra el narcotráfico, menos resulta esa lucha efectivo. Doctores que he presentado, y ayer tuve el gusto de hacerlo para Radio Televisión de Veracruz, ya que no lo puedo hacer en la capital. Uno de los especialistas decía: las luchas contra el narco, entre más se hable de ellas, son más inútiles. Y en México, de la lucha contra el narco, algo que habría que reprochar al sistema de Felipe Calderón, se convirtió en un trending topic. Se convirtió en un motivo excepcional de rating. El hecho de convertir una necesidad nacional como es de un doble objetivo: combatir el tránsito de estupefacientes o drogas o lo que usted quiera llamarle, pastillas o lo que sea, y la proliferación de lo delictivo. Eso se incrementó, es indiscutible, lo sabemos. Y eso tiene un responsable que se va enarbolando la bandera del triunfo y que nos manifiesta que misión cumplida. Nuestro programa tendría que examinarlo de una manera muy objetiva. ¿Se luchó contra el narcotráfico? Sí. ¿Se gastaron cantidades demenciales de dinero en esa lucha? Sí. ¿Se involucró a toda la población? Sí. ¿Tuvo resultados? Nefastos. Los resultados son la cantidad de muertos, lo cual se agrava más en tu que dices: se terminó con el objetivo para el cual se implementó esta estrategia, esta lucha. Se terminó con el tráfico de drogas, se pacificó al país, se hizo segura la vida en México y se aplica la ley. A cada una de esas preguntas se responde no. Pero una universidad de Estados Unidos dice: venid a mí, y acepta a Felipe Calderón. ¿Qué debemos pensar? No se nos prohíbe pensar. ¿Cuáles son las características de esta universidad que le dice: vente a formar parte de aquellos que enseñan en mi universidad? ¿Qué va a enseñar el señor licenciado Calderón? Es decir, aquí hay dos partes: el que invita y el que acepta. Para utilizar mi método excepcionalmente gráfico de decir: a mí me gusta cantar, voy a aceptar que me inviten de la Scala de Milán a dar clase de canto. No puedo aceptarlo, no tengo las condiciones. Licenciado Calderón, usted tiene las condiciones para ir a dar clase de, no sé, moral, ética, sociología, politología, jurisprudencia, manejo de qué en esa universidad. Esa universidad se siente orgullosa de tener entre sus maestros a un destacado gobernante latinoamericano cuya resultante está en la tela de juicio o está en un plan de examen y de rendimiento de cuentas, y que parecería ser que estas cuentas no favorecen en absoluto las finalidades de un gobernante de ningún país del mundo, por subdesarrollado que éste sea. Porque el hecho de hacer carreteras y luego o como si llame para decir que vamos a
a que alguien las maneje para que cobre, no creo que deba considerarse como un triunfo excepcional de la estrategia política y de la evolución de todos los pueblos. Somos además, sin que esto se diga mucho porque no se considera, un pueblo que ha perdido, me voy a echar un café, Casinca, por favor, de aquí, somos un pueblo que ha perdido la posibilidad de creer en su justicia. Tengo la seguridad que de muchas de las personas que tienen la gentileza de escucharnos, habrá decenas, centenas de personas que dicen, bueno, ya me robaron mi cartera, vete a quejar. No, estás loco, pues ni que fuera yo, güey, ¿cómo voy a ir a quejar? No me voy a ir a quejar porque sale igual. Es decir, no solo no hay justicia, sí, es decir, algo que es imperdonable de los regímenes recientes, no excluyo al PRI, sino el PRIAN, es que hemos perdido la posibilidad de creer en la autoridad. Hemos perdido la capacidad de creer en el juez, en el justo, en el ministerio público, en ir a quejarnos, en escribir nuestra carta para que sea tomada en cuenta. Les vale madre, para decirlo en una palabra concreta. Y eso es imperdonable. No solo han gobernado mal, sino que nos han decepcionado del poder. Apúntale. Es decir, no solo han gobernado mal, nos han decepcionado de lo que es el poder. No creemos que el poder sirva en la actualidad para darnos paz, tranquilidad, justicia. No lo creemos. Cuando, por ejemplo, las cartas que lo vimos hoy en el Reforma, las acusaciones de uno de los más destacados delincuentes de la actualidad, según nos lo dice la televisión, según lo pregona la prensa, según la publicidad que se le hace al narco, hay un delincuente destacado. Ese delincuente iguala las condiciones, es decir, hace que todos sean copartícipes, hace y nos manifiesta con su carta de hoy, la Barbie, nos manifiesta con su carta que no hay la posibilidad de que reconozcamos dos áreas delincuenciales, digo, dos áreas, una delincuencial y la otra sus perseguidores. La carta de Reforma de hoy nos dice todos son iguales. Evidentemente, cuando digo todos, es una generalización que el pueblo hace, no que sea estrictamente cierta. Pero es gravísimo que haya acusaciones públicas, periodísticas, en medios de comunicación nacionales, que te digan, es que en ciertas áreas lo delincuencial y aquellos que tienen que punirlos, castigarlos, son los mismos. Eso no es perdonable. Y el hecho de que X personaje, por X circunstancias, el responsable fundamental, ahora nos diga con orgullo, no sé para quién, no sé quién se la va a tragar. No sabemos si pagan dinero en una universidad para que me acepten. No sé cuál sea la filosofía del señor rector de una universidad para decir que venga, que no hay un mínimo de investigación, que no tiene que pasar una prueba, digamos. Yo si voy a una escuela que siempre tuve
idea de ir a hacerme un cantante en una escuela de música, pues me hacen una prueba. Pero aquí por lo visto no. A ver, dime qué es la Universidad de Massachusetts. Me parece que así se dice. Ahí va a ir el señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, ¿verdad? Me parece que va a formar parte de los maestros de ahí. Bueno, ese es algo que quería platicar con ustedes respecto a lo que signifique en este momento que un expresidente que sale a tambor batiente, que es una expresión que implica echando las campanas a vuelo, que sale por la puerta grande del triunfo. Dice, ¿ahí se va? Vivirá en Cambridge, Massachusetts, pero será en... Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, vivirá en Cambridge, Massachusetts, a partir del año 13, ya que aceptó la invitación que le hizo la Universidad de Harvard, no sé decir, Harvard, bueno, pues, para participar académicamente en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy. Hay que ver qué escuela de gobierno es. Estará en Harvard, vivirá en Cambridge, en Massachusetts, ya que aceptó la invitación que le hizo la Universidad de Harvard. Bueno, es la Universidad de Harvard, ¿verdad? Para participar. ¿Qué clases va a dar? ¿Qué lecciones va a dar? ¿De qué? Dio a conocer, el primer mandatario se convertirá en el primer participante invitado al programa Angelopoulos de líderes públicos globales. No, pero gracias. Es que tener una escuela de líderes es la mecánica que yo conocí en 1903. En 1953, 53, como el 61. Que decía yo, escuela de líderes, oiga usted bien, el hecho de que haya una escuela de líderes me parece a mí tan corrupto, tan putrefacto. Para ser el líder yo creo que se hace por las circunstancias, apelando a las virtudes esenciales de alguien que tiene en sus genes, en su vida, la posibilidad de ser un conductor de masa, de hombres, en fin. Pero eso de que hay una escuela de líderes, joder, me parece lo más ridículo y, ¿cómo te quiero decir? El hecho de que si no es publicitario, es para Roy Campos. Pero algo paralelo que me hizo pensar, y se los cuento, yo era mozo de don Roberto Kenny, que en paz descanse y que recuerdo con cariño. Don Roberto me dice un día, era director de una escuela que se llamaba Columbia College Panamericano, porque desde entonces había que ser gringoide. Columbia College, y eran 3 o 4 descamisados y un gordito que daba clases ahí, que de televisión, y un día le llegaron, dice, don Roberto, que hay que calificar las pruebas. Ándale, Jorge, califique las pruebas. Pues unas aberraciones de todas partes del Columbia College Panamericano. Y en esas cuentas digo, no, señor Kenny, esos muchachos no terminaron su primaria y usted les va a dar un título de la Universidad Columbia College Panamericano. Y el Columbia College, digo, no le puede usted dar títulos a alguien, no deje la ortografía, que yo tampoco la he dominado, pero los conceptos. Digo, por ejemplo, aquí hay una definición, me acuerdo que había uno, ¿qué es para usted la televisión? Y ponía un cuate, lo que nos divierte. Y ese era, después de un curso de 2 o 3 años, lo que un estudiante de televisión podía poner como tesis de su formación,
lo que nos divierte. 4 palabras. Digo, la realidad lo que haría falta no es clase de saber hacer televisión, sino en el caso de que se pudiese dar clase de talento, de inteligencia. Apúnteme que no se me olvide, desde la semana entrante les empiezo a dar clase de talento e inteligencia. Y ya don Roberto fue a dar clase de talento, que fue alguna vez a dar una plática para tener talento. Así, Massachusetts o no Massachusetts o como se llame, escuela de líderes, me sale bastante, quema mucho el sol, porque un líder no se hace con normas, un líder no se hace. Lo primero que debe de tener un líder es una convicción profunda. Los líderes nacen de la necesidad, y del dolor y de las lágrimas. Los líderes hechos en universidades norteamericanas serán investigadores de la CIA, de lo que sea, o peleles que después van a venir a los países de América Latina para que con hilos como marionetas los estén manejando desde Washington, en el buen sentido de la palabra. Claro, esto lo digo nada más a ti, que no vayan a pensar ustedes que es una crítica. Es simple y sencillamente la clarificación de una serie de ideas de que con razón, estamos en Latinoamérica como dependientes. Y el hecho, por ejemplo, de que sin examinar los antecedentes de un sexenio, el número de víctimas que ha causado ese sexenio, el responsable, directa o indirectamente, o el que se jacta de haber controlado y haber hecho la estrategia del sexenio, arrojó 60,000 muertos. Eso es algo extraordinario, diría el rector de la Universidad de Harvard en Massachusetts, y decir, si hubo 60,000 muertos, los resultantes son excepcionales. Que venga a nuestra universidad para que nos diga cómo. Joder. Y luego la televisión viene a decirle, así luce el 1 de enero, sí, todo en norteamericano, todo en música gringa, todo en alimentación gringa. El locutor que dice que Children International, nos norteamericanizamos. Descubro una tendencia verdaderamente preparada, estratégica. Estrategia quiere decir método de soldado, es como si dijéramos, están arreglándolo todo, y luego un destacadísimo líder cuyos resultados nosotros los conocemos muy bien, se llama a las universidades de Harvard y Massachusetts para que desde allá enseñe a otros. What is the plane? ¿Cómo se dice? ¿Cómo diría la caravana? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es el proyecto de Estados Unidos? Cuando vemos a Obama con Peña Nieto, que en realidad los acuso a ambos, acuso al presidente de Estados Unidos y al futuro presidente de México con una acusación terrible, extraordinariamente válida y digamos así, y dura, que merece un castigo excepcional en el libro de la historia. Los acuso de previsibles. Voy a explicarme. ¿Qué cosa puede ser lo previsible? Lo previsible están haciendo lo que yo esperaba, pero yo no soy un genio. Yo soy, es decir, vamos a pensar en hipótesis, ¿no? Que alguien representa a la masa fundamental del pueblo
de un pueblo latinoamericano como puede ser México. En cambio, el presidente de los Estados Unidos de América y el presidente de México, podemos pensar que tienen evidentemente características excepcionales de liderazgo. Quiero pensar que natural y no aprendido en el Columbia College de don Roberto Kennedy. Esos dos señeros intelectuales de la sociología, de la política, del liderazgo en el mundo, obviamente que tienen que tener mucho talento, mucha cultura, mucho ingenio y mucha inteligencia. Y se juntan. Bueno, lo que a mí me gustaría muchísimo es que me dieran una lección como estadistas del mundo de un proyecto conjunto de naciones en las cuales se notase la inteligencia, desde luego, el tener una inteligencia alternativa, puesto que la que está no ha funcionado y parecería que es más de lo mismo. No dijeron nada que pudiese llevarnos a decir qué bruto, qué buena idea, no se nos había ocurrido, qué bueno, ojalá lo logren. Eso quiero decir, los acuso de previsibles. Es más, ayer, por ejemplo, lo sugerimos en la mañana y qué bueno que en la tarde ya había funcionado. Me parece hecho por las más tosudas y necias mentes el hecho de tomar la serie de medidas que se estaban tomando y que parece que hay que reencaminar y corregir sobre los cuidados que se están tomando para que el proceso, la ceremonia de transición resulte sin sobresaltos. Pero como todo en México, hay un deseo y un principio fundamental de darlo a conocer todo, porque todo en el mundo de la política es susceptible de sacarle provecho publicitario. Había necesidad de cerrar 7 días, o 5 o 6 días, las calles colaterales al Congreso. No había necesidad. Si hay una policía confiable, si hay un cuerpo de élite con fidelidad probada, si hay jefes idóneos y que para el gobernante signifiquen toda la confianza del mundo, que es lo mínimo que pueden tener. No se puede combatir el delito sin confianza, y no se puede combatir el delito si tienen las mismas características los policías y los delincuentes. Impensable. Entonces, ¿qué significa el hecho de que se tomen medidas y con bardas de acero o con bardas de hierro, de fierro, hacer un cerco, un corral? Ya no es poner una barra de tubos, es un corral. Bueno, eso es impensable. ¿Contra quién van los dardos del odio popular? Voy a llamarle de otra manera. Son medidas que generan animadversión. Búscame la palabra animadversión. Es decir, si me tapan mi calle, si una señora de 85 años coetánea me dice ahí, señor, qué poca madre, así se lo dijo al policía, una abuelita bellísima, animadversión, enemistad, ojeriza u odio. Me tiene una gran animadversión y no entiendo el motivo, dice aquí como ejemplo. Es decir, taparle la calle a una señora que tiene que caminar 3 cuadras y está cansada y va con su bolsa. Normalmente su taxi la dejaba en la esquina, ahora tiene que caminar 5 cuadras. Ante la pétrea, tosuda, necia personalidad
de un troglodita que le dice no pasarás, y que siente placer en hacerlo, y que su placer se acrecienta al ver que la señora cojea, está inválida y tiene una prótesis. No podemos vivir así. No sé por qué búscame la poesía de Nicolás Guillén para decírselas aquí a nuestro querido público. Tráemela en la misma computadora de Nicolás Guillén. No sé por qué piensas tú. Porque de que les da placer negar, les da placer. La ley se aplica en México cuando puede servirle a un pinchurriento oficial de tercera, de aduana, de la calle, de la policía, de la ventanilla, de Walmart, todo aquel que tiene que dar un servicio, cuando tiene que negar, tiene que tener, se le nota la cara de satisfacción que tiene negándole a usted. Es decir, se ha logrado que México sea un conglomerado humano donde el que sirve está enojado contra el que paga el servicio y viceversa. Es decir, los regímenes posrevolucionarios no lograron hacer que los mexicanos nos amemos, nos toleremos, nos respetemos, no, ni mucho menos. Nos han puesto los unos contra los otros. Tanto es así que la culminación y el florecimiento, la eclosión de ese odio ha sido un sexenio que termina y el cual tiene como triste flor terrible, marchita y ensangrentada de 60,000 muertos o más, que no deberían de haber sucedido, pero que, no, dámela aquí, la leo nomás, no importa. Y nada más. Y ahora yo les digo, de Nicolás Guillén, aquí está. Luego se las ponemos con canción a ver si la podemos encontrar aquí, pero se la señala y todo. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, tú eres pobre, lo soy yo. Soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? Me duele que a veces tú te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Pero no por eso yo he de malquererte tú. Si somos la misma cosa, tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Ya nos veremos yo y tú juntos en la misma calle, hombro con hombro, tú y yo, sin odios ni yo ni tú, pero sabiendo tú y yo a dónde vamos yo y tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Qué bello, ¿eh? En serio que da gusto que haya quien pueda plasmar sentimientos tan nobles, tan verdaderos. Yo no sé por qué. Ojalá y los hombres de uniforme no nos odiaran. Ojalá utilizaran su comprensión. Quizás a sus jefes no les conviene, claro. Pero ellos debían de tomar la iniciativa de querer al pueblo. En una de esas, cuando haya soldados que quieran al pueblo, que creo que aparecería la palabra revolución, ¿verdad? Si un soldado comprende al pueblo, hay revolución. Y que no se diga que yo hago llamados a la revolución, ni mucho menos, pero estoy considerando. Pero mejor les platico que era el año de 1953 y entonces yo andaba en París por ahí todo medio de capa caída, y junto a la escala 15 Rue Monsieur Le Prince, que así se llamaba,
el lugar donde cantábamos todos. Era un lugar de convergencia de todos los latinoamericanos que, hablando mal el francés, con muy escasos de lana, íbamos a cantar en la noche por ahí. Atahualpa Yupanqui, ahí estaba, Violeta Parra, ahí estaba, el trío de los paraguayos excepcionales, que me acuerdo, un guitarrista del negro, un guitarrista de Gardel, el negro Ricardo, qué bruto para tocar la guitarra, ya viejo, ahí andaba, ahí murió. Narciso de Bur, Juan Manuel Soto, el gran pintor estructuralista, Cáceres, chileno. Soto tenía un castillo, era un cuate así, y inventó una manera de pintar y se hizo multimillonario, y así muchos. Entonces llegaba yo al cafetín Mónaco, un cafecito por favor, café excepcional, y junto a mí lo voy a decir, pero así como él lo diría, un negro bien dado, fuerte, ya con la cabeza blanca, chinito. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De dónde es? Cubano, chico. Ah, sí. Y que y tú, bueno, yo mexicano, señora. Está bien, mucho gusto y tal. Tómese vamos a tomarnos un vinillo. A ver, no dicen chato, dice, ¿cómo les dice? A ver, un vaso de vino. Uno para usted y otro para mí. ¿Y qué hace cuánto tiempo? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo me dijo que se llamaba? Nicolás, sí. Nicolás. Jorge. Nicolás, sí. Nicolás Guillén. Puta madre. Qué gusto, le digo. No, pero ya lo conocíamos y tal. Songorocosongo, todo ese canto cubano de la melodía. Y es el autor del poema que acabo de leer, que después Horacio Guaraní, Biglietti, no me acuerdo quién, le puso música para decirle ese canto latinoamericano de un problema que no se va a arreglar en la Universidad de Massachusetts, de Harvard, de las Américas o de la madre, con sus profesores que les van a enseñar a ser líderes. Es decir, eso se nota evidentemente, que las características y el funcionamiento y el proceso de selección de una universidad de esa naturaleza, ya dejando ese anecdotario bellísimo y nostálgico de Nicolás Guillén y de su obra, que lamentablemente no se lleva a efecto, pero que, ¿cómo pueden decir? Oye, pues ¿a quién llamamos de América Latina que pueda servirle a los muchachos para que un buen día tengan la cultura necesaria para que prevalezca nuestro sistema? Ese es el asunto. Y entonces el sistema está preservado con tales maestros, porque los maestros, por ejemplo, la Junta Militar de Argentina, si viviesen, ahí estuvieran. Si Pinochet reviviese, el chileno actual ahí podría dar clases, evidentemente. Todos los presidentes colombianos, desde luego. No hay problema. ¿Y qué otros podría haber? Bueno, pues ya afortunadamente, Lula no, obviamente. Si Lula va a Estados Unidos, a Massachusetts, ni madre, no lo aceptan. ¿Por qué? Porque tiene un concepto latinoamericanista. Él va a decir no, porque en Brasil hay un movimiento de los sin tierra, que esos hay que apoyar, y la ecología y todo eso no le importa a Estados Unidos. Esas universidades, por lo visto, hacen su selección de lo óptimo, y para estas universidades es óptimo que haya, evidentemente, quien sirva a los intereses de un sistema. Ese es el sistema el cual se implanta en México, el sistema que tenemos en la actualidad. Bueno, está por ahí este hombre que se llama, ¿cómo se llama? Mi querido Pepe. ¿Te fue, verdad? Buenos días.
¿Dónde andas, Pepe? Pues aquí, checando la página que no se veía el video. ¿No se veía el video? Joder, pues si no se ve el video y no se oye el audio, estamos jodidos. No, pero ya está bien, ¿no? Ya. ¿Qué otra cosa hay interesante por ahí de lo que has leído esta mañana? Porque quiero suponer que tú lees todo durante las mañanas, ¿no? Sí, la compra de la PGR, los baticamiones, con un valor de 350 millones de pesos. Lo más que resalta de estos camiones blindados es que tienen el símbolo del murciélago, igual que Batman. No te entendí, repíteme por favor. Que estos baticamiones, bueno, se les denominan baticamiones porque están blindados y tienen el logo de Batman. Ah, sí. ¿Y qué camiones son? ¿Dónde? ¿Quién los usa? La PGR. Ah, qué barbaridad. Y son camiones. Bueno, fíjate tú que lo que estábamos diciendo ayer va a cobrar mucha vigencia y hay que hacerlo indecible porque se ha conocido. No sé si se vaya a molestar a alguien dentro de los del sistema político mexicano, pero lo que decía ayer que estuvimos haciendo el programa para Veracruz, para Radio Televisión de Veracruz, ¿qué te voy a decir? Decía, toda la lucha, a ver Pepe, si te explico. Sí. Si la televisión presenta a los delincuentes, los hace hablar, si presenta las jeringas, si se ve la mata de marihuana, si salen los especiales, los narcos más reconocidos, los exhibe la televisión. Si todo sale ahí, es como si el pueblo lo tomara como promoción. Entonces, en 1992, tú no habías nacido, estabas naciendo, un doctor de la UNESCO en París me dijo a mí que en Francia, y tengo el reportaje que voy a tratar de que alguien acepte por el bien que puede hacer a México, dice, entre más se vea, se conozca y se exhiba la lucha contra el narco, menos sirve, es contraproducente. Dice, nosotros desde aquel entonces no estaban ni están desde luego a favor de la legalización de las drogas, porque el que tiene un problema de drogas fuerte es porque tiene un problema interior, es porque dentro de sí está amolado, tiene problemas. El tomar drogas, aficionarse a algo así, es como suplencia para suplir mis carencias interiores. Me las voy a tronar, o me voy a emborrachar, o me voy a inyectar. Entonces, si voy a ir a la Secretaría de la Marihuana y me dan mis carrujos, ya no hablo de mis problemas. Eso es lo que decía este doctor. El que tiene satisfacción de su adicción no se preocupa por resolver su interior. El interior, de ahí sale el problema para que te las truenes o para que te inyectes o para que nos emborrachemos o lo que sea. Entonces lo que tenemos que hacer es que, si se les da la droga, no van a arreglar su situación nunca. Y si no se hacen buenos ciudadanos, el problema está en arreglar su interior. Y aquí no hay psicoanalistas, no hay sociólogos, no hay psiquiatras, no hay una organización de estudiosos, porque no se ha estudiado
ni la infancia del sicario, ni la de la víctima, ni la del consumidor. Esto no hay una secretaría. Te la pongo, a ver, examinemos real. Una señorita llama al productor de televisión, Pepe Torres, compadre de la Rosa, compadre del Bosque. Señor, habla la señorita fulana de tal. Sí, soy Miss Sinaloa. O en la escuela fulana gané tal. Mido 1.78, 80, 60, 98. Ya el productor dice 70, 50, 78. Muy bien, vente para acá. ¿Quiere que le mande fotos? Sí, tráete tus fotos, vente para acá, vamos a hacer un casting. Te traes un bikini porque vamos a hacer unas tomas. Y la señorita llega a las 5 de la tarde. Bueno, ya la ponen en circunstancia, hay un papel azul muy bonito, una iluminación, está el compadre de la Rosa, el compadre del Bosque, Raúl Araiza, cámara, luz, acción, sonrisa, por favor, hínquese, no, por favor, sí, levante esa pluma fuente y ahí le pones a hacer todos los movimientos adecuados. Si tienes un rol de baterías, va a venir a hablar con usted, nuestro productor, director de eventos especiales o la madre y media. Sí, ¿qué tiene que hacer hoy? Sí, pásame el teléfono. Sí, nos vemos a cenar. ¿Conoce el Pie de Cochón? No, señor. Ah, bueno, entonces vamos a vernos, por favor, y entonces vamos a cenar al Pie de Cochón. Esa señorita ya entró. Esa señorita ya sirvió. Esa señorita tiene llamado. Y al tener llamado, pues el problema está solucionado. Ella, por colaborar al arte, por estar en la artisteada, ya funcionó. La señorita se volvió Miss Banderilla, Miss Jalapa, Miss Tlacolula, Miss lo que sea. Y su adminículo de trabajo, pues lo lleva en una cajita chiquitita, que es un bikini, y se acabó. Esa señorita le prometen una telenovela, se vuelve pastura, se vuelve una paca de ilusiones. El mundo para ella se convierte en un arcoíris de triunfo. El ejemplo lo tiene Salma Hayek, Niurka, fulana de tal, mi amiga Ninel, mi otra amiga de Montijo, la madre y media. Su mundo se transforma, se vuelve una máquina de ilusiones. Y bueno, es señorita tal y se va. Y luego allá en el rancho le falta eso, aunque tiene todo lo demás. Y llega alguien con lana y le regala X y le vuelve a regalar otra cosa y le vuelve a regalar otra cosa, y hoy está muerta. Miss Sinaloa se llama, y tenía 22 años. ¿Ustedes creen que eso pueda ser dentro de lo que suceda en una vida normal? ¿Lo que suceda normalmente para un joven? Es una víctima del glamour, es víctima de ¿cómo se puede llamar eso? De la jerarquía de valores. Para esa chica, como para las niñitas que están bailando en A Mover el Bote, o ¿cómo se llama el otro programa? Uno se llama A Mover el Bote y todo el día están con eso, mucho rato. Y otro que me voy a fijar mucho, donde hay niñitas de 6, 7 años que solo falta el tubo, tienen el ritmo. Bueno, también les falta un poco de cuerpo, pero ya hay un incipiente cuerpo erótico sexual más bien, porque eso no es erotismo. El erotismo es la belleza relacionada
con el cuerpo, algo noble, digno, armonioso y edificante. Pero no es erotismo, aquí es sexo infantil. Y entonces se dan todos los elementos. Por un lado, la exhibición sistemática del trending topic, que son las drogas. Por otro lado, la preparación de la desvalorización o devaluación, pero para que se oiga más concreto, quitar los valores tradicionales. Se quitan los valores y se les da a los jóvenes un alimento sistemático 24 horas al día de violencia y desjerarquización de lo valioso. Y para esto debo pensar, decir, si no seré yo un desgraciado, que la génesis, no que estemos sin culpa aquí o sin responsabilidad, pero la génesis de todo esto es los Estados Unidos. Lo que está sucediendo en México televisivamente para degradar al mexicano tiene su foco de erupción, el magma está en los cientos de horas de televisión que nos manda Estados Unidos y que pacientemente, entregadamente, con cariño, con amor, con afecto y con amor a la lana, México reproduce. Estaca. ¿Me comprendes, mi querido Pepe? Sí, señor Saldaña. Nomás dice sí, señor, o sí le estás agarrando la onda. Sí, ¿Eh? Sí, lo estoy escuchando. Bueno, a ver si no te deformas mucho, o a ver si no te contamino, mano. No, claro que no. Ándale, pues vámonos ya, pianito, vámonos tendidillos, por favor. Agradécele a todas las personas que se han guindado, colgado, ¿cómo se dice? Adherido, que se han que se colgaron pues a nuestro programa El Alternativo. Adelante, mi querido Pepe. Un saludo desde la cabina virtual de radio y televisión de la Nueva República.org, notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, radiopoderciudadano.mx, lagaceta.org, ciudadanos.com, openmagazine.info, pocamadrenews.wordpress, lafa3primero.blogspot.com, bairobarranco.com, jóvenesconorona.org, laravoltosadf.blogspot, Radio en Sintonía de Guanajuato, diariolibertad.org, las 23 estaciones de FM en Chiapas de Grupo Notimedia, Controversial MX en Los Cabos, rt.rg.mx, y más allá de nuestras fronteras, en Red Puente Sur, en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Santa Teresa Táchira, en Radio Daniel Biglietti en corresponsalesdelpueblo.org, en Uruguay en el 105.3 FM en el Carmen Montevideo, en Radio Amanecer en el 92.7 FM en Artigas, en Radio SFM en Nueva Helvecia, Colonia, en Ecuador en Radio Superca, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo, en Honduras en el 1015 AM en Radio Hualcha, Tegucigalpa, y en España en Radio Contrafarsa en el 87.6 Fiesta FM en Palma de Mallorca y en contrafarsaradio.blogspot.mx. Pues bien, se me había olvidado, pero lo hago ahora por si de casualidad está por ahí, a mi queridísima amiga, la embajadora Sandra Fuentes Verain, ¿verdad? Verain es su segundo apellido. Mi querida Sandra, te mando un abrazo muy fuerte. Fue embajadora de México en París, ahora lo es en Bélgica, y te mando un saludo afectuoso, mucho ánimo, y por acá te esperamos. Ya estamos preparando aquí una fiesta para recibirte, y también a mi amigo el señor licenciado Jalife, Alfredo Jalife. ¿Dónde anda? Andaba afuera, ¿no? Pues ya tiene que estar aquí, por favor, pues se necesita, si no, ¿cómo vamos a dar la batalla? Gusto saludarte. Muchas gracias, Y al rato a las 4 de la tarde en Radio 620 con Lilia Arellano. Cierto, a las 4 me toca. Oye, no olviden, con Lilia se pone bueno porque también va Jalife, y entonces a las 4 con la periodista Lilia Arellano en Radio 620. Me quedó calladito porque como es
televisión, digo radio, es radio de la mercantil, pues hay que estar muy, muy correcto, ¿verdad? Como soy yo. Mucho gusto, gracias, chao. La alternativa es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. El Movimiento Regeneración Nacional, Morena, invita a la marcha contra la imposición. Este 1 de diciembre a las 11 de la mañana, partiendo del Teatro del Estado. Protesta pacíficamente, lleva tu pancarta y acompáñanos hacia la Plaza Lerdo. Manifiéstate, alza tu voz. No dejemos que nos roben la esperanza. La cita es en el Teatro del Estado el 1 de diciembre a las 11 de la mañana. ¡Morena!